a más una clase de principios de administración y organización. En la clase anterior hablábamos del comportamiento emprendedor, de la innovación, de la creatividad como requisitos para las organizaciones. Vamos a dar continuidad a ese tema en la clase de hoy. Hola, ¿cómo están todos? Espero que bien. Y bueno, vamos a dar continuidad que estábamos hablando en la clase anterior con respecto al emprendedorismo, a la innovación y la capacidad de crear las personas dentro y afuera de las organizaciones. Como yo mencionaba anteriormente, recuerden que las organizaciones son hechas por personas, ¿sí? No podemos pensar en las organizaciones como cosas abstractas que no existen personas y que la administración se aplica a estas cosas abstractas. No, las organizaciones son hechas por personas y trabajan para las personas, producen productos, servicios para las personas. Por eso es necesario hablar del comportamiento emprendedor, es necesario hablar del emprendedorismo como una de las características de la gestión, de las características que debemos tener en cuenta cuando estamos hablando de administración y de los principios de administración y de organización. Retomando un poco que hablábamos con respecto al emprendedorismo, percibimos que hay una línea de formación del concepto de emprendedorismo, pero vamos a trabajar con la perspectiva de que el emprendedorismo es simplemente actuar de una forma orientada para los resultados. Los emprendedores tienen sus sueños y buscan realizar sus sueños a través de la práctica emprendedora. Y eso, obviamente, va a generar organizaciones, productos, servicios, distintas actividades económicas que hacen parte del ámbito de análisis de la administración, de la ciencia contable también, de la economía y de todas las ciencias que trabajan con las organizaciones en la sociedad. Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar un poco de cómo desarrollan el comportamiento emprendedor, cómo las personas empiezan a emprender y por qué empiezan a emprender. Primero, vamos a pensar un poco en el emprendedorismo como un proyecto personal o un proyecto colectivo que puede ser desarrollado, llevado a cabo por un grupo de personas, pero que necesariamente deben llevar a cabo ese proyecto buscando una solución para una necesidad o una oportunidad. En esa solución generan una idea, juntan con sus habilidades, con sus conocimientos, con sus capacidades y crean un proyecto emprendedor, que puede ser una empresa, que puede ser un producto o un servicio. Me gusta recordar siempre esos puntos porque son muy importantes para que vayamos comprendiendo el concepto de emprendedorismo. Bueno, un aspecto muy importante de destacar es la relación de la necesidad con la oportunidad. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, en Sudamérica, Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, en la mayoría de los países de Sudamérica, los emprendedores muchas veces desarrollan sus proyectos emprendedores mucho más por una necesidad que por una oportunidad. Por ejemplo, hay una organización no gubernamental llamada Endeavor, que en todo el mundo hace estudios con respecto al emprendedorismo y al comportamiento emprendedor. Y todos los años hace un monitoreo de la actividad emprendedora en todo el mundo. Y ese reporte anual apunta el porcentual de las personas que emprenden por necesidad o las personas que emprenden por oportunidad. Y que percebimos que casi un 80% de las personas en Sudamérica emprenden todavía por necesidad. ¿Qué es eso? Es la persona que no tiene un trabajo, que no tiene una oportunidad en el mundo laboral, que no tiene una actividad remunerada de una manera que pueda cubrir sus gastos personales y familiares y desarrolla cualquier tipo de actividad emprendedora.
hacer una venta de un producto, hacer un desarrollo de un negocio y empieza así su movimiento emprendedor. Este número es muy interesante porque si verificamos otros países que tienen una actividad emprendedora mucho más consistente, como por ejemplo en Estados Unidos, percebemos que casi 80% de las personas que emprende porque verifican una oportunidad de negocio. O sea, hacen un análisis del mercado, de la situación de la sociedad, perciben una oportunidad y ahí generan un negocio, emprenden. Y eso es la gran diferencia de cómo estamos discutiendo emprendedorismo, si por oportunidad o por una necesidad. ¿Por qué? Cuando estamos hablando por necesidad, muchas veces estamos hablando de una relación precarizada de trabajo. Las personas emprenden porque no tienen una otra oportunidad de trabajar. Y ahí ponemos todo en la misma canastra de emprendedorismo. Pero, a su vez, cuando estamos hablando del emprendedorismo por oportunidades, estamos hablando de personas que tienen ideas, traen soluciones, buscan realizar sus proyectos personales o proyectos organizacionales por mirar en una oportunidad dentro de la sociedad y dentro del mercado. Y por fin, la parte de las habilidades que son muy importantes cuando estamos hablando del comportamiento emprendedor. ¿Por qué? Si yo tengo habilidades para un determinado trabajo, un determinado proyecto, un determinado rubro de comercio, voy a desarrollar eso como una práctica emprendedora. Recuerden, por ejemplo, que ustedes deben conocer una persona que tenía conocimiento de cómo preparar pizzas riquísimas. Y entonces empieza a preparar las pizzas, las personas todas empiezan a hablar, bueno, cómo está buena, muy rica, y la persona un día, mira, yo voy a utilizar mi habilidad para crear una pizzería, un restaurante, voy a comercializar eso que es una habilidad. Eso es el comportamiento emprendedor por oportunidad. Yo miro una oportunidad, tengo mis habilidades, desarrollo una idea. El otro escenario, cuando nosotros no tenemos un empleo, no tenemos actividad y bueno, yo tengo que hacer cualquier cosa y voy a hacer y voy a generar un negocio para eso. Eso es por necesidad. Como esos tres puntos también ocurren dentro de las organizaciones. Organizaciones que tienen un espacio abierto para la innovación, para el emprendedorismo, estimulan que sus colaboradores, que sus empleados sean emprendedores, que desarrollen actividades, que desarrollen ideas, que desarrollen productos o servicios dentro de la empresa. Empresas que son muy tradicionales no abren el espacio para eso, las personas no tienen la apertura o la oportunidad de desarrollar su comportamiento emprendedor. ¿Qué verificamos hoy dentro de la sociedad? Que las organizaciones, obviamente, ustedes perceben, están cambiando cada vez más achicadas las organizaciones y buscando personas que sean generadores de transformaciones dentro de la organización. ¿Qué son los generadores de transformaciones dentro de la organización? Los emprendedores. Las personas que tienen la capacidad de verificar el mercado, la sociedad, hacer una lectura de eso y generar una oportunidad de negocio dentro de las organizaciones. Bueno, ¿cuáles son las características de ese comportamiento emprendedor? Yo ya hablé, pero me gustaría de retomar un poco para que podamos ir alineando esa característica de ese emprendedor. El emprendedor no es simplemente una persona que está ahí y quiere emprender de cualquier manera, hacer las cosas, y muchas veces creamos algunas imágenes del emprendedor un poco distintas de la realidad. El emprendedor son personas que, primer punto, buscan oportunidades e iniciativas. El segundo punto de la característica del comportamiento del emprendedor son persistentes, personas que no desisten fácilmente de las cosas, buscan sus resultados día após día. Tienen un compromiso con sus proyectos personales, un compromiso con sus planes. Exigen calidad y eficiencia, quieren que las cosas funcionen bien, porque miran eso como una oportunidad. Y corren riesgos, pero riesgos calculados. Yo solicité que ustedes mirasen algunas de las películas que había enviado y
perciban que algunas de esas características pueden ser notadas en los emprendedores de estas películas. Si usted ya miró todas las películas, van a perceber que una de estas características es notadamente percibida en todos los emprendedores, que es la característica de la persistencia. Los emprendedores siempre persisten en busca de sus oportunidades, sus sueños. Este estudio fue realizado por David McLean en la década de 1960, con más de 2.000 emprendedores alrededor de todo el mundo. Y este estudio a cada año está siendo renovado, otros investigadores hacen estudios en ese sentido, buscan evaluar las características del comportamiento. Había ahí en la primera versión del estudio cerca de 50 características, después bajaron para 22 características, después en un otro estudio bajaron para 12 características y llegaron al número de 10 características del comportamiento emprendedor. Y hoy, en casi todo el mundo, aceptamos esas como las características generales del comportamiento emprendedor. Algunas características más. Por ejemplo, los emprendedores establecen metas para sus vidas, ¿sí? Siempre están estableciendo una meta para cumplir. Están en la búsqueda constante de información. Planifican y hacen un seguimiento sistemático de su planificación. Son personas que saben planificar. Y dos características. Tienen una capacidad de persuasión y una red de contactos, y tienen una característica que es la independencia y la autoconfianza. Son personas que son autoconfiantes y poseen una independencia en relación a los otros. Destaco los dos últimos puntos: persuasión y red de contactos. Los emprendedores saben que necesitan de los contactos, de las redes, del relacionamiento para que su idea pueda ser llevada a cabo. Entonces necesitan hacer ese tipo de relacionamiento. Crean una red de relacionamiento. Y son persuasivos. ¿Qué son personas persuasivas? Saben hacer la venta de su producto. Tienen la capacidad de hacer la venta de su producto. Aquí en Libertador San Martín hay un emprendedor y nosotros hicimos un seguimiento con él hace algunos meses, y muy interesante las características del emprendedor porque percibíamos todas las características de él. Él vendía un producto de puerta en puerta y salía golpeando las puertas, pero había una característica de él muy marcante para todas las personas: su capacidad de persuasión. Mismo que no le gustase del producto, él hacía una prueba, invitaba a degustar el producto, a verificar, y las personas, debido a su amistad y su relacionamiento, acababan comprando su producto. Y continúan haciendo eso, obviamente. Pero esas son algunas de las características de los emprendedores. Ahora la pregunta es, si estoy hablando de eso del punto de vista de la persona que genera negocios y que crea organizaciones, ¿no estaría bueno tener ese tipo de personas también dentro de las organizaciones? Obviamente que sí. Entonces, por eso que la característica del comportamiento emprendedor es deseada por todas las organizaciones, para que generemos intraemprendedores, o sea, personas con esa capacidad, con esa actitud en relación a propia organización que está inserida, que está trabajando. Miren, por ejemplo, en esa diapositiva. Miramos ahí un escenario, una playa, probablemente en Brasil, ¿sí? Arena, un poco de pasto, algunas cosas, y la pregunta es, ¿qué tipo de negocio podría ser generado eso? Una persona cualquier que mira, podría ser imposible generar cualquier tipo de negocio en un lugar como ese. Imposible verificar. Los emprendedores miran y miran oportunidades. Buscan las oportunidades, crean las oportunidades, verifican las condiciones. Bueno, pensando en la arena, en la playa, en todo eso, yo podría simplemente crear alguna cosa así. Utilizar la arena para hacer productos de artesanía, vender arena, vender la arena con decoración, no sé. Eso es el comportamiento emprendedor. Buscar para, además de un escenario que nadie verifica una oportunidad, verificar la oportunidad, crear la oportunidad y generar una idea y una solución
para eso. Eso es el comportamiento emprendedor, ¿sí? Bueno, y las personas podrían preguntar, está bien, pero el comportamiento emprendedor trae resultados financieros, las personas buscan emprender para obtener ganancias, para obtener su sustento, su renta, sus ingresos. No, eso no es la respuesta. Hoy, en el escenario que vivimos, con relación al emprendedorismo, estamos cambiando un poco el significado del emprendedorismo. Y hoy ya se habla de una manera mucho más extensa, mucho más difundida por todo el mundo del emprendedorismo con propósito. O sea, además de la persona crear un negocio, que eso puede ser el objetivo, crear un negocio que pueda tener un impacto en la sociedad, generar para la sociedad beneficios mucho más allá que simplemente la generación de los empleos. Y voy a traer dos ejemplos de cómo eso puede ocurrir dentro de la sociedad. Bueno, el primer ejemplo está aquí, soy yo, con 3 chicos que estaban ahí en Brasil. Los 3 chicos son estudiantes de la carrera de administración, eran estudiantes, ahora ya están graduados, y desarrollando dentro de una materia, dentro de una asignatura, un trabajo, pensaron en un proyecto. El proyecto estaba ahí. Cómo hacer con que las personas en la facultad en Brasil pudieran tener acceso al estudio, mismo cuando no tenían plata para pagar las cuotas. Entonces un chico estaba en una cola para hacer el pago en la caja de la universidad y salió un amigo que no tenía plata para eso. Y dice, mira, no tengo plata para pagar la cuota, la matriculación y todo eso. ¿Qué voy a hacer? No voy a estudiar este año. ¿Cuánto le falta? Ah, me falta un valor, un ex valor. Y él dice, bueno, yo no tengo ese ex valor, pero yo tengo una parte de eso. Pero voy a buscar una otra persona que tiene una otra parte y una otra que tiene una otra parte. Y de ahí salió la idea, crear una plataforma, una página de web donde las personas pueden ayudar estudiantes que necesitan pagar sus cuotas. Entonces, cada estudiante sube ahí en la página de web algunas fotos, un video y su historia, cómo conoció la plataforma y empieza a hacer la divulgación de eso en sus redes sociales. Y las personas que están ahí verifican la historia, verifican la característica del estudiante y pueden aportar. Mira, si cada persona va a aportar con, en el caso de Brasil, R$1, R$2, $1, 10, 100, 1000 pesos, genera el valor de la cuota de los estudiantes. Los chicos que generaron eso tienen sus ganancias porque cobran un percentual, un porcentaje de eso, de ese valor, un 10%, un 12%, no recuerdo bien, pero genera un impacto social. Las universidades están buscándolos porque quieren contratar eso para que sus estudiantes tengan acceso a una forma de financiación que no sea necesario buscar, por ejemplo, un préstamo en un banco o un préstamo dentro de la universidad o una beca dentro de la universidad. Su propia red de relacionamiento hace con que el estudiante tenga la financiación para sus estudios. Emprender con un propósito, impacto social y resultados financieros también. Un otro ejemplo, aquí de Argentina, ese chico que está al medio, Santiago Ayala, nosotros lo conocimos año pasado, estuve aquí en la universidad y charlé con él con respecto a algunos proyectos que nosotros tenemos en común y fui a conocerlo también ahí en Paraná. Un chico reemprendedor, muy comprometido con sus resultados y en ese momento que estamos viviendo de la crisis del coronavirus, el chico juntamente con un equipo desarrolló un equipo médico para hacer la esterilización con una luz ultravioleta en sanatorios, hospitales, en clínicas, y creó un proyecto, el proyecto está ahí, Lumi, y está comercializando y llevando para las provincias y llevando para todos los hospitales de Argentina.
verificó una necesidad. El chico es un bioingeniero formado aquí en Oro Verde, desarrolla trabajos y proyectos en el campo de tecnología y de ingeniería de salud. Y bueno, ahí está, con delante de una necesidad, utilizó sus habilidades para generar un negocio de impacto social. Es eso que estoy hablando del comportamiento emprendedor. Personas que miran una necesidad de la sociedad y generan una idea. Que ni simplemente va a ser una idea pensando solo en las ganancias o pensando solo en los ingresos. Puede ser una idea con un propósito para generar un impacto también en la sociedad, ¿sí? Bueno, ¿cómo yo voy entonces a desarrollar ese comportamiento emprendedor y la creatividad? Muchas personas dicen, sí, está bien, yo puedo llevar a cabo un proyecto, estoy haciendo una carrera de administración, de contador público, tengo las competencias para llevar a cabo un negocio, pero yo no soy una persona creativa. Y muchos hablan, Ricardo, vos sois un tipo creativo. En verdad no soy un tipo creativo. Yo comprendí las herramientas de la creatividad y utilizo las herramientas de la creatividad para mi desempeño profesional, para mi actuación profesional y mi actuación en la vida. ¿Y qué son las herramientas o el proceso de creatividad que todas las personas pueden tener? La primera cosa es la pericia. ¿Qué es eso? Sus habilidades. Sus habilidades. ¿Qué tipo de habilidades usted está utilizando a lo largo de su vida y cuáles son las habilidades que usted adquirió a lo largo de su vida? Eso es el proceso creativo. La segunda cosa, hacer las conexiones. O sea, la creatividad muchas veces es mucho más una combinación do que la creación de una cosa nueva. Es combinar distintas pericias, combinar distintos conocimientos, combinar distintas habilidades para generar una idea, ¿sí? Y la última cosa, obviamente, la motivación. Está aquí motivado para hacer algo. Entonces, ¿cómo yo puedo ser una persona creativa? Bueno, yo tengo una habilidad en una cosa, yo voy a hacer distintas conexiones con esas cosas y genero una motivación para eso. Eso es la capacidad creativa. Entonces, los emprendedores no necesariamente tienen que ser tipos recreativos, personas distintas de los demás, de la sociedad, que sepan hacer cosas que nadie nunca pensó. No, no es eso. Son los tipos que hacen las conexiones con distintas cosas, juntan sus habilidades y están motivados para hacer eso en función de alguna cosa. Entonces, con eso yo explico que cualquier persona puede ser una persona creativa. Basta que tenga las motivaciones correctas para hacer y el direccionamiento para eso, ¿sí? Entonces la creatividad no es simplemente pensar en un don, no. La creatividad es la capacidad de resolución de un problema, de la resolución de una necesidad, de la proposición de una solución, utilizando las habilidades ya aprendidas, todos los conocimientos que nosotros tenemos, hacer las combinaciones y estar motivado para ese tipo de trabajo. Eso es el desarrollo creativo. ¿Y por qué estoy hablando de creatividad en ese momento cuando estábamos hablando de emprendedorismo? Porque muchas veces las personas piensan que para ser una persona emprendedora yo tengo que ser innovador o tengo que ser un tipo recreativo. Y no es la verdad. El emprendedor simplemente puede no ser nada creativo. Simplemente decidió hacer una cosa que todos están haciendo, pero utilizó un poco más de su pericia, de sus habilidades para llevar a cabo el proyecto. Entonces la creatividad no es un punto fundamental. Claro que cuando estamos hablando de emprender y si tiene algo de creativo, de innovador, eso va a tener un valor distinto de las cosas que ya existen, ya están dentro de la sociedad, pero no es un factor esencial para el desarrollo emprendedor. Mucho más importante que la creatividad es la capacidad de innovación, ¿sí? Las organizaciones necesitan de esa capacidad de innovación.
Recuerden que cuando yo hablé de la línea del tiempo, del concepto de emprendedorismo, un concepto de Joseph Schumpeter, un economista que trataba de las rupturas de la economía en función del comportamiento emprendedor. El emprendedor, la persona que genera la innovación. ¿Y qué es eso, la innovación? La innovación no es simplemente la implementación de un nuevo producto, o bien, o servicio, o proceso nuevo, alguna cosa mejorada, o un nuevo método de comercialización, un nuevo método de organización, o quizá una nueva manera de organización del lugar de trabajo. Eso es innovación, eso es innovación. Cuando estamos hablando de innovación, es traer un poco de ese comportamiento de cambio para dentro de la organización. Y ese cambio tiene que generar algún tipo de beneficio para la organización, tiene que generar un valor agregado para la organización, tiene que generar una diferencia para la organización. ¿Cómo la organización puede innovar? Puede innovar simplesmente utilizando a inovação do ponto de vista de um produto ou serviço e trazendo aí sim uma nova solução. Isso pode ser um processo de inovação dentro das organizações, ou pode ser uma inovação em um processo, trazendo novas soluções para os processos existentes dentro da organização. Ou pode trazer uma inovação do ponto de vista das organizações, uma organização toda nova. Bueno, vamos a algunos ejemplos de eso, ¿sí? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de innovación de producto y servicio. Cuando yo traigo un celular y cambio completamente la manera como el celular está disponible en el mercado. Ustedes deben recordar que antes los teléfonos celulares todos, había un flip de abertura y cerradura del teléfono, un teclado físico, y en determinado momento a Apple trae para el mercado un nuevo producto, una innovación, que yo tengo ahora un teléfono celular con una pantalla y está todo ahí dentro de esa pantalla. Samsung hace poco tiempo lanzó, por ejemplo, un celular, teléfono celular con la pantalla que se puede doblar, hacer una dobladura en la pantalla. Eso es innovación de un producto, innovación de un servicio. Pero no necesariamente todas las organizaciones tienen que hacer eso para ser organizaciones innovadoras. Yo puedo innovar, por ejemplo, en los procesos. Yo decido que dentro de la universidad ahora yo voy a tener clases virtuales y presenciales y creo un modelo híbrido de educación, innovación en el proceso de producción del producto, ¿sí? O yo puedo traer una innovación que va a bajar los costos de la organización en el proceso de producción, innovación del proceso. O puedo traer una innovación do ponto de vista organizacional, una organización que nadie había pensado antes, como por ejemplo Airbnb, la más grande red de alquileres de casas y hoteles del mundo que no tiene siquiera un departamento, una habitación. Todo está en Internet. Uber, innovación en tipo de organización. Netflix, organización en tipo de organización. O sea, organizaciones que cambiaron simplemente el modelo de negocio y tuvieron éxito en ese cambio. Por ejemplo, un ejemplo de aquí de Argentina, que quizás sea el ejemplo más tocado todas las veces cuando hablamos de innovación de organización, el Mercado Libre, que realizó una grande tienda que vende de todo, tiene de todo el tipo de producto, pero a su vez está todo en Internet. Una organización que innovó y hoy es líder de mercado. Eso es la innovación dentro de la organización. Ahora, si nosotros estamos hablando del comportamiento emprendedor, de las características del comportamiento emprendedor, si estoy hablando de ese tipo de organización, de ese tipo de espacio para ese tipo de personas dentro de las organizaciones, que estoy buscando es justamente eso, innovación dentro de la organización. Que los emprendedores sean capaces de innovar,
creando nuevas organizaciones, nuevos productos y servicios que puedan crear nuevos procesos de negocios y que puedan desarrollar sus ideas dentro de las organizaciones. En las películas que yo indiqué para que ustedes pudieran mirar, quizá ustedes también percibieron algunas características negativas del comportamiento emprendedor, ¿sí? Por veces, la capacidad de persuasión de las personas ultrapasa una línea que es la línea de la honestidad y pasan por otras cosas más, como por ejemplo la mentira, el engaño y otras cosas que ultrapasan la línea de la honestidad. Por veces, la independencia de las personas, que muchas veces hablamos que es un comportamiento bien visto por las organizaciones, ultrapasa y genera una característica de arrogancia de las personas dentro del comportamiento emprendedor, como ustedes deben ter percebido también en alguna de esas películas. Entonces, ¿qué nosotros deberíamos tener en mente con el comportamiento emprendedor? Bueno, es un comportamiento que interesa para la organización dentro de los límites de la ética, de la honestidad y de la filosofía cristiana. Bueno, investigando un poco con respecto a eso, en el campo de emprendedorismo, yo recordé de algunos escritos de Elena de White y verifiqué en las características del líder cristiano, en su libro Liderazgo Cristiano, que quizá ahí nosotros deberíamos tener las características de nuestro tipo de emprendedor, del emprendedor que nosotros deseamos. Por ejemplo, que no sea una persona que sea independiente, pero que tenga la dependencia de Dios. Porque cuando nosotros tenemos la dependencia de Dios, tenemos nuestros valores, tenemos nuestros límites, tenemos nuestros principios. Y sabemos que dependemos todos los días de Dios. A su vez, necesitamos de personas que tengan capacidad de elegir, de delegar, de empoderar, de transferir el poder para otras personas. Capacidad de trabajar en equipo, cooperación, capacidad de tomar decisiones y actuar como un emprendedor dentro de la organización, una persona que sea un armonizador de ambientes, que sepa cómo gerenciar los conflictos, negociar dentro de la organización, un demócrata, capacidad de planificar, de planear, que pueda formar otros líderes a través del discipulado, que tenha capacidade de estimular o melhor desempenho das pessoas e, obviamente, que seja um comunicador, que pueda comunicar suas ideias, comunicar seus pensamentos e fazer a venda de sua inovação dentro de los límites de la honestidade, de las características del líder cristiano. Entonces, si nosotros traemos el concepto de emprendedorismo y juntamos con el concepto de liderazgo cristiano, tenemos ahí la solución para las organizaciones, ¿sí? La formación emprendedora, una formación direccionada para los resultados, pero actuando como un líder cristiano, que eso es el objetivo de la formación de ustedes aquí dentro de la Universidad Adventista del Plata. Bueno, eso fue la parte que nosotros deseábamos pasar con respecto al emprendedorismo, a innovación y la creatividad para ese primer momento dentro de la carrera de ustedes. El objetivo es que ustedes comprendan el rol de los emprendedores dentro de la sociedad y dentro de las teorías de la organización y la importancia que ellos tienen para el contexto de las organizaciones. A su vez, también como objetivos más específicos, que ustedes empiecen a pensar un poco cómo debe ser la actuación de ustedes dentro del mundo laboral. ¿Qué tipo de persona, de profesional ustedes desean ser? Personas que van a hacer todo lo que está puesto o personas que van a buscar, para además de cumplir con sus tareas dentro de las organizaciones, la innovación, la capacidad de emprender. Nosotros necesitamos desarrollar una identidad emprendedora, una identidad de innovadores, una identidad con sello de la universidad, con sello de la iglesia, con sello del cristianismo, de un nuevo momento del mercado, de un nuevo momento en la sociedad para el desarrollo de negocios que sean negocios de impacto social, que puedan traer los resultados financieros deseados, pero
que también puedan tener una marca del liderazgo cristiano que nosotros creemos y difundimos dentro de la universidad. Eso fue el objetivo de la clase de hoy y yo había prometido que iba a explicar un poco por qué mi concepto estaba ahí en la línea del tiempo del concepto de emprendedorismo. Hace más o menos 3 años, 4 años, yo trabajo con emprendedorismo e innovación hace 15 años, desde que estaba estudiando la carrera de administración. Yo soy licenciado en administración. Había una discusión dentro de la universidad de la cual yo estudiaba, una universidad pública, porque yo cuestionaba por qué no había una discusión con respecto al emprendedorismo, la innovación y otras cosas más. Bueno, pasados algunos años, empecé mis estudios, mi trayectoria académica de formación personal, profesional, y empecé a estudiar un poco más con respecto al emprendedorismo. Hasta que en el año de 2015, 2016, ¿sí? Yo percibí que después de estudiar, por ejemplo, el comportamiento de jóvenes en la universidad, los jóvenes de la universidad no desarrollaban un comportamiento emprendedor e innovador porque no habían modelos en su familia, no había modelos en su medio, en las personas que convivían. Y nadie les enseñó eso, cómo desarrollar el comportamiento emprendedor. Entonces, nosotros dentro de la universidad de Brasil, hicimos un cambio en toda la estructura curricular para permitir ese desarrollo, y después yo voy a compartir con ustedes algunas cosas que hicimos ahí en Brasil y que generaron ese comportamiento dentro de la universidad. Pero yo sentía una necesidad de hacer más, y fue entonces que tuve la idea, junté con mis habilidades y busqué entonces una solución para un problema, y creé algunos libros infantiles para niños en el periodo de la niñez, para que puedan desarrollar el comportamiento emprendedor. Entonces, en esos libros, junto de una manera lúdica, con ilustraciones, con personajes infantiles de la niñez, las características del comportamiento emprendedor. Y el resultado de eso, que este libro fue un éxito, por lo menos a mis ojos, porque tuvimos escuelas en todas, casi en todas no, pero en 8 o más provincias de Brasil que adoptaron el libro, más un montón de ciudades que tuvieron ahí la oportunidad de llevar el libro para las escuelas, proyectos. Ustedes pueden mirar eso en mi página personal, www.ricardocostacagi.com, y allí tiene un link para la página. El título del libro es Pedro, el pequeño emprendedor en portugués, y el resultado de eso fue muy significativo, porque yo tuve la oportunidad de percibir que los niños tienen una intención creativa de emprender, y que muchas veces hay barreras que son las barreras de los padres, las barreras de la escuela, que son creadas para el comportamiento emprendedor. Y nosotros en verdad nacimos más o menos con el comportamiento emprendedor, y a lo largo de nuestra vida las personas van diciendo, no, no se puede, no se puede, no se puede, vamos parando con el desarrollo de ese comportamiento emprendedor. Pensando en eso, leyendo algunos autores, pensando un poco en cómo la pedagogía, la didáctica, cómo las estrategias de educación deberían coordinar para la formación de personas más emprendedoras en la sociedad, que desarrollé el concepto de emprendedorismo al cual yo mencioné en la línea del tiempo. Y el completo debería ser más o menos estructurado así. El objetivo del emprendedorismo no es solo de montar un negocio o una empresa, está más allá del mundo de los negocios. Es posibilitar a las personas una vida protagonista, en que sus elecciones individuales y posibilidades son dirigidas por su comportamiento y su
atitude. El acto de emprender es un ejercicio de la libertad. O sea, yo no dependo de otras personas. Mi dependencia debe ser única y exclusivamente de Dios. Solo de Dios. Para ejercer mi capacidad productiva, para ejercer mi capacidad laboral, para ejercer mi capacidad profesional dentro del mundo. O sea, el papel, el rol de cada uno dentro de la sociedad de una manera independiente de las otras personas, pero a su vez con una dependencia de Dios. Yo creo que Dios no le gusta de esclavos, no le gusta de personas presas, no le gusta de las personas que no tienen la libertad. Y cuando nosotros desarrollamos el comportamiento emprendedor, estamos desarrollando un comportamiento de libertad para las personas. Por eso yo defiendo eso como un concepto, por eso puse ahí en la línea del tiempo el concepto de emprendedorismo como una práctica para la libertad. Bueno, espero que ustedes tengan gustado de esta explicación. Nos vemos entonces en la próxima clase. Un abrazo.